Enrique de las Morenas. También lo hace el teniente Juan Alfonso Zayas. Mueren algunos soldados. La situación es desesperada. Al frente de la guarnición queda el teniente Saturnino Martín Cerezo, un extremeño bravísimo, determinado a aguantar hasta el último hombre, hasta el final, hasta que lleguen nuevas órdenes. Los tagalos siguen atacando. Traen incluso artillería de Manila, porque a estas alturas Manila ya había caído. España se había rendido, había capitulado. El 13 de agosto de 1898, efectivos norteamericanos entraban en la capital, Manila. La guerra había terminado. Un tratado ridículo por el que Estados Unidos se apropiaba de Cuba y Puerto Rico, esta última isla, en pago al impuesto de guerra. Por su parte, en el Pacífico, Guam ya era de propiedad norteamericana y por las Filipinas tan solo se pagarían 20 millones de dólares. A España no le quedó más remedio que firmar. Estaba absolutamente hundida, desmoralizada, en una gravísima crisis económica. Todo se había perdido. ¿Pero qué sería de los hombres de Filipinas? Comenzaron las repatriaciones, pero en la iglesia de Valer, el teniente Martín Cerezo seguía resistiendo con sus hombres. Nadie les dijo nada, nadie les informó. Cuando las noticias llegaron a Manila, los hombres que se estaban encargando, los españoles, el cuadro de mandos español que se estaba encargando de las repatriaciones y de ordenar poco más o menos lo que quedaba del imperio español en el Pacífico, enviaron algunos emisarios para animar a Martín Cerezo. Bueno, en ese momento no se sabía que Martín Cerezo estaba al frente de la guarnición, se pensaba que seguía vivo el capitán de las Morenas. Pues enviaron algunos emisarios, tal fue el caso del capitán Olmedo, pero Martín Cerezo desconfiaba de todos. Son 5 las veces que se intentó calmar a Martín Cerezo y decirle que la guerra había terminado. En 5 ocasiones. Fueron oficiales españoles, fueron filipinos, lo intentaron de todas las maneras, pero Martín Cerezo siempre desconfió de todos. Iban pasando los días. Llegó la Navidad de 1898. La situación era angustiosa. Muchos hombres habían muerto. Martín Cerezo estaba solo. Tan solo tenía el apoyo y la confianza, la complicidad del teniente Vigil de Quiñones, del teniente médico. Un médico espléndido, naturalista también, y que había creado una pequeña huerta en el patio de la iglesia que era a todas luces insuficiente para abastecer la enfermería. Deciden salir de la iglesia. Van de cacería. Van a intentar conseguir comida, alimentos. A este paso estaban ya tomando infusiones de naranja amarga. Tomaban hojas de árbol. Todo lo que pudieran coger era bueno para ser ingerido. Pero antes de las Navidades había que tomar alguna determinación. Martín Cerezo destacó 10 hombres y estos salieron de la iglesia. Y a tiro limpio se hicieron con una buena pieza. Protegidos por los tiros de sus compañeros, consiguieron llegar a la iglesia con un carabao. El carabao es una especie de búfalo que además es muy eficaz en los terrenos de Filipinas. Es más eficaz incluso que el caballo porque puede pasar por el barro, por las tierras movedizas. Es pesado, pero muy útil. Pues con ese carabao se internaron de nuevo en la iglesia y tuvieron carne para 3 días. La lástima es que no la podían conservar porque, como ya hemos dicho, no había sal dentro de Valer, de la iglesia de Valer. Los soldados españoles siguieron ofreciendo grandes muestras de heroísmo sublime. Seguían aguantando, haciendo oídos sordos a los diferentes emisarios que iban llegando a la iglesia. Y los días iban sucediendo. La guerra había terminado, pero ahora los filipinos luchaban contra los norteamericanos. Se sentían engañados y luchaban por su independencia. Los norteamericanos, en un gesto, entre comillas, de bondad, deciden ir a por los defensores de Valer. Nos encontramos en el 13 de abril de 1899. Cerca de las playas de Valer se divisa un cañonero. Este cañonero, con su reflector, un reflector de luz, ilumina la iglesia de Valer. El teniente Martín Cerezo responde con un paño impregnado de petróleo.
¿Serán los refuerzos? ¿Vendrán a por nosotros? Se escucha un cañoneo en el oeste. Se escucha ese cañoneo. Todo hace ver que Baler va a ser liberado. Los españoles se muestran eufóricos. Por fin la tan ansiada ayuda. Por fin nos van a liberar. En efecto, la intención era esa. El cañonero Yorktown, así se llamaba, el cañonero Yorktown, intentaba sacar a aquellos cazadores de Baler y dar por concluida la guerra, por fin. Pero tan solo tenían 16 fusileros. Y con los 16 fusileros iban a intentar la hazaña. No fue nada fácil. Los tagalos respondieron con un intensísimo fuego. Y aquellos fusileros norteamericanos murieron en Baler. Con su teniente al frente, los 16 cayeron. El Yorktown se retiró apesadumbrado. Los norteamericanos por lo menos tuvieron el gesto de intentar la salvación de los cazadores de Baler. Martín Cerezo, un poco apesadumbrado por lo que había ocurrido, ordenó seguir con la resistencia. Los tagalos estaban enfurecidos, querían acabar con aquella situación. Ellos estaban luchando ya contra los norteamericanos y aquello de los españoles era un amargo vestigio del pasado. Pero allí seguían, con la bandera clavada y empeñados en una defensa a ultranza, hasta el final, hasta el último hombre. Eso si no llegaban nuevas órdenes, nuevas noticias desde Manila. Finalmente, llegaron noticias. El teniente coronel Aguilar llegaba desde Manila y llegaba a bordo de un cañonero, el Uranus. Martín Cerezo vio la llegada del barco, pero ya en ese momento la paranoia lo cubría todo. Estaba harto y estaba seguramente envuelto por el delirio de la guerra, por el delirio del encierro, y creyó ver en el Uranus, en aquel cañonero, un lanchón tagalo, un lanchón filipino, que lo habían camuflado y era una treta, un engaño para que salieran de la iglesia y de esa manera ser masacrados. El teniente coronel Aguilar se desespera. Pero ¿cómo puedo hacerle entrar en razones? ¿Cómo puedo convencerle de que la guerra ha terminado y que España ya no tiene nada que hacer en las Filipinas, que ya no son de nuestra propiedad, ahora son norteamericanas? Martín Cerezo sigue ofuscado y se niega a salir de la iglesia. El teniente coronel Aguilar le suministra unos periódicos, entre ellos El Imparcial. Le conmina que lea esos periódicos, a que se haga cargo de la realidad, que asuma la realidad. Y Martín Cerezo lee los periódicos. Antes, el 1 de junio, había ordenado el fusilamiento de los dos que habían intentado desertar. Son fusilados. Y le pide a su amigo, al teniente médico Vigil de Quiñones, que inscriba ese suceso como 2 muertos por la enfermedad. Lee El Imparcial y para su asombro descubre una noticia. El teniente Francisco Díaz Navarro solicita su traslado a Málaga. Martín Cerezo abre los ojos y los abre mucho, porque ese nombre le sonaba. Claro que le sonaba. El teniente Francisco Díaz Navarro era amigo íntimo del teniente Martín Cerezo, y solo él podía saber que tras la campaña de Cuba iba a solicitar su traslado a Málaga. Estaban en lo cierto, todos tenían razón, nadie le había engañado, él era el único ofuscado en esto, pero él había resistido, él había cumplido con el reglamento militar, él había resistido en esa plaza, había defendido la plaza. Los tagalos esperaban ansiosos la respuesta de Martín Cerezo y sus hombres. Y el 2 de junio de 1899, 337 días después, la bandera española era arriada y en su lugar la bandera blanca. Aún así, Martín Cerezo quiso negociar la rendición y firmó una rendición muy honrosa, más incluso de la que habían firmado sus oficiales o superiores en Manila unos meses antes. En esa rendición, en esa capitulación, más o menos se venía